Soy el general Martín Fernández, secretario general del Centro Cultural de los Ejércitos. Estamos en nuestro centro actual del centro, que tiene un origen en el siglo XIX, en el último tercio del siglo XIX. Una época, por cierto, muy conflictiva para España por la situación tanto en el interior de nuestra península como en las campañas coloniales que teníamos que afrontar. Y esa situación conflictiva es la que dio lugar a que un grupo de militares pensara en la conveniencia de reunirse en un centro común donde pudieran cambiar impresiones sobre la situación y sobre la incidencia que la coyuntura política de aquella época incidía en la profesión. Esto es lo que dio origen a un primer centro que se llamó Centro Cultural del Ejército y de la Armada. En aquella época, precisamente por las campañas interiores y exteriores, estábamos a punto de iniciar una tercera guerra carlista en aquella época, y luego estaban como digo, pues las campañas americanas que precisaban la intervención de los ejércitos, pues dio lugar a que los iniciadores de la idea del centro se dispersaran, y prácticamente aquel primer intento, pues el centro desapareció. No obstante, la idea permanecía viva y más tarde pues volvió a recuperarse y se constituyó nuevamente el centro con el nombre de Centro de Ilustración y Recreo del Ejército y de la Armada. Así permaneció, ocupó diferentes lugares, no aquí precisamente, sino el primer domicilio fue en la calle Fuencarral, en una casa que hoy ha desaparecido con las obras de la Gran Vía. Después pasó a la calle San Jorge, a medida que la sociedad ampliaba sus asociados, iba ocupando pues, edificios más adecuados para su funcionamiento. Después pasó a la del Príncipe y después al Palacio de Montijo, que hoy ha desaparecido, el Palacio de Montijo que estaba en la Plaza de Santa Ana. Y de ahí, pues, al iniciarse las obras de la Gran Vía, en 1910, pues el presidente del centro, que era entonces el general López Torrens, tuvo la feliz idea de adquirir los derribos que se hicieron de muchas manzanas de la zona para construir la Gran Vía, pues tuvo la feliz idea de adquirir unos solares con la idea de construir un centro propio para el centro, porque hasta entonces habíamos ocupado los lugares de alquiler, naturalmente. Y para ello pues, se adquirieron dos solares en esta zona que actualmente ocupamos. Y ahí se inició la construcción del centro. Para ello se solicitaron dos créditos del Banco Hipotecario de España, uno de 600.000 pesetas y otro de 135.000, y con ellos se edificó el centro y se amobló, en fin, más o menos como lo tenemos actualmente. El centro funcionó pues, como una actividad social importante. La inauguración fue muy solemne, se hizo el 16 de noviembre de 1916 y la presidió la inauguración Alfonso XIII, el rey de España entonces. Asistieron a ella las autoridades más notables de la nación, el cuerpo diplomático, los presidentes de las reales academias, en fin, pues la flor y nata de la sociedad de entonces. La función del centro pues, fue la que tenía al principio, fundamentada sobre todo en tertulias de carácter social y en actos diversos, y también se dedicaba una parte importante de su actividad al ejercicio físico, concretamente la gimnasia y sobre todo la esgrima. Tenemos la fortuna de contar con una sala de esgrima que, según creo yo, es la más antigua de Europa, que se conserva como cuando se inició, como cuando se fundó. Al ser la más antigua de Europa, pues cabe pensar que es la más antigua del mundo. Me llamo Alicia Sanz y soy voluntaria cultural en el Centro Cultural de los Ejércitos. Este edificio, que da 3 calles, da a mi izquierda, ahora es la Gran Vía, pero antes era Avenida de Peñalver. A mi derecha, Caballero de Gracia, y frente, la calle Clavel. Este solar que estoy pisando yo ahora se compró por suscripción popular entre los socios que iban a ser del centro. El arquitecto que lleva todo esto era Eduardo Sánchez Aznarriaga. Este señor tiene muchas obras en Madrid.
construía en estilo ecléctico que recogía todos los estilos de todas las épocas, y tenía el Teatro Calderón, que era anteriormente el Teatro Odeón, el Alcalá, que le tenemos aquí muy cerquita, y el Infanta Beatriz. Les diré que en este salón, al principio era salón de baile, ahora es salón de recepción de los socios, y como verán ustedes está representado el arte ecléctico. En la parte superior ven ustedes que hay una galería, se llama Salón de Galerías, que la recorre todo el salón, que están adornados con cordones y tondos dorados vegetales. Y a mi espalda nos encontramos con el templete de la música, donde se encuentran unas columnas y arriba capiteles dorados, y en el centro se encuentra el cuadro del rey flanqueado por dos jarrones de cerámica de Talavera del 1800, con una leyenda en el centro, con un tondo: Si vis pacem para bellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Aquí todo lo que hay en este salón es original de la época. Las lámparas en todos los salones son de art déco, el suelo es de mármol y todo totalmente restaurado. Y lo principal de este salón es la claraboya. Es una claraboya de cristal emplomado y pintado a mano, con los escudos de las Fuerzas Armadas, exceptuando el del Ejército del Aire porque se constituyó posteriormente. Aquí nos encontramos en el salón de actos. Anteriormente era salón de baile. Les diré que en este salón se ven reflejados todo el arte ecléctico de la época, tanto en las columnas como en el techo. Hay doble canecillo y lo más importante de este salón son las vidrieras, que son vidrieras de Rigal, que eran originales de la época que se construyó el centro. Les diré que este edificio no tuvo pérdidas ni tuvo ningún ataque cuando la guerra, porque saben ustedes que este edificio se inauguró en 1916 y la guerra fue en el 36. Los dueños de este edificio cedieron el centro para un hospital. Fue un hospital de sangre durante toda la guerra y no hubo desperfectos. Hubo la suerte de que no hubo desperfectos. ¿Por qué razón? Porque bombardeaban más el otro lado de la calle, porque se encontraba la Telefónica y ahí se encontraba el cuartel general del Ejército y arriba en las terrazas estaban las baterías antiaéreas. Este edificio consta de 5 plantas, la tercera, cuarta y quinta es un hotel y luego 3 sótanos. El sótano de mantenimiento, donde se hacen reparaciones y se bajan los muebles cuando hay que retirarlos. Y luego tenemos el segundo sótano, que es donde estaba la piscina, la galería de tiro. Estamos en nuestra sala de esgrima, que es una de las joyas del edificio. Nuestra sala de esgrima es la más antigua de Europa, que es casi tanto como decir la más antigua del mundo. Y la conservamos exactamente igual que hace 100 y pico años. Prácticamente no ha cambiado. Todavía en nuestras vitrinas, que tienen ustedes aquí a la vista, pues conservamos armas de duelo que se utilizaban y se prestaban a los socios del centro cuando tenían que ventilar una cuestión de honor. La sala permanece, ya digo, salvo el suelo, que habría que electrificarlo porque los nuevos aparatos de detección de tocaos son eléctricos, no son como antes se hacían solamente por la percepción de los jueces de campo. Pues salvo eso, pues la sala permanece como hace 100 y pico de años. Aquí en esta sala pues han tirado los maestros más importantes de la época. Afrodisio, Lancho, en fin, Pini, Arandilla, los mejores maestros de la época han practicado y han enseñado en esta sala.
En el siglo XIX, incluso en el XX, la esgrima tenía una importancia social muy grande porque eran muy frecuentes los duelos. Incluso hemos tenido políticos como Alejandro Lerroux, que ustedes lo recordarán sin duda, habrán oído hablar de él, que era un gran tirador. Y bueno, era una actividad que se practicaba por necesidad porque los insultos que a veces se dirigían o las invectivas de unas personas a otras, pues daban lugar a un desafío. Y entonces, pues bueno, pues en determinados estamentos era casi absolutamente necesario saber esgrima. Y por eso era un deporte muy popular. Eso provocó que en Madrid concretamente hubiera una serie de salas dedicadas a la esgrima. Una de ellas muy notable fue la de un maestro que también fue maestro aquí en el centro, que fue Afrodisio. Afrodisio era pues, campeón de España de maestro de sable. Y hay una anécdota que si ustedes quieren se la cuento, muy curiosa, muy curiosa. Había otra sala también muy importante en aquella época, que era la que regentaba Lancho. Lancho tenía su sala en la Puerta del Sol. Y Lancho había, entre otras cosas muy buenas que hizo por la esgrima, fue concebir una empuñadura basada en la italiana que daba mucha firmeza a la mano. Y entonces aseguraba mucho la esgrima de espada. Era un poco, profesionalmente, pues era rival de Afrodisio. Eran dos salas de dos maestros distintos que tenían su rivalidad. Y esta rivalidad, los periódicos de la época la atizaron. La atizaron al punto que llegaron los dos maestros a desafiarse. Y se desafiaron en un duelo que se celebró en unos terrenos que hoy día ocupa el Parque de Vaperón, en la Plaza de Manuel Becerra, muy próximos a la Plaza de Manuel Becerra. Y el desafío, pues, se hizo, naturalmente, eligiendo el arma el ofendido. El ofendido, pues, se consideró que era Lancho, porque Afrodisio, al parecer, pues, le había dirigido alguna invectiva que no le gustó nada. En aquella época, de acuerdo con las reglas del Código de Honor del Marqués de Cabriñana, el ofendido tenía derecho a elegir el arma. El arma de Lancho era la espada, en la que él era el maestro indiscutible. Pero por un sentimiento de caballerosidad muy propio de la época, en vez de elegir su arma, que era la espada, eligió el sable, que era el arma de Afrodisio, que también en ese arma era el campeón indiscutible. En el curso del combate entre los dos contendientes, pues Afrodisio recibió un par de heridas y entonces los jueces del campo detuvieron el duelo y les invitaron, cosa que era muy frecuente entonces en aquella época, les invitaron a darse la mano y dar por zanjado el incidente. Lo hicieron así y a partir de entonces fueron íntimos amigos, hasta el extremo que cuando murió Lancho, pues Afrodisio fue como un padre para su hijo. Y esto, yo tengo un libro dedicado por el hijo de Lancho, y me contaba, él personalmente me contaba, que fue como su segundo padre. Cuidó y lo vigiló y lo atendió hasta el final. Algunos de los duelos se celebraban a pistola. Y entonces teníamos también un par de pistolas aquí de avancarga en las vitrinas, que para ensayar los duelos a pistola, a los socios que tenían un problema de honor de esta clase, pues se cargaban con unas balas de estearina, de cera realmente, para no hacerse daño. Y la galería de tiro que teníamos abajo, que ahora la hemos transformado en una sala para tai chi y otras artes marciales, pues allí se ensayaba con esas balas de estearina que naturalmente no hacían daño, no perjudicaban, ¿no? Ahí se ensayaba el tiro con ellas, porque se empleaban armas del siglo XVIII y XIX. Nos encontramos en la denominada Sala General. En esta Sala General tenemos más de 18.000 volúmenes distribuidos entre las dos plantas
Y pueden ver que en la parte central de nuestra sala tenemos dos maravillosas mesas de madera de roble que por sus grandes dimensiones nos permiten crear aquí nuestras exposiciones temporales. La mayor parte de los libros que tenemos expuestos son del siglo XVI, porque tengo que decirles que los libros más antiguos de nuestra biblioteca son del siglo XIV. Una de las cosas más curiosas que tenemos también en nuestra sala es la antigua calefacción que se encuentran ustedes debajo de las mesas. Pueden ver que tenemos un sistema de calefacción que es el primer calefactor que hubo en la ciudad de Madrid. Esta calefacción antiguamente funcionaba por carbón. En los sótanos del edificio tenemos dos piscinas donde se guardaba el carbón y en la actualidad funciona por gas. Nos encontramos en el salón del general Arroquia, que es el señor que se encuentra en el cuadro a mi espalda. Anteriormente este salón era el salón de juegos. Aquí se encontraban las mesas de billar, jugaban al ajedrez. Ahora se ha convertido hace unos años en galería de los presidentes del centro, que son todos los cuadros que se encuentran en las paredes. Muchas gracias a Antiguos Cafés de Madrid por haber venido a conocer nuestro centro, que es muy interesante, y entonces les invito a que hagan ustedes la visita y van a salir muy encantados de conocer el edificio.